La palabra dice, por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. No importando cuántos años de ministerio tengamos, no importando cuánto hayamos invertido para predicar el evangelio a través de las redes sociales, yo no merezco la salvación. No importando cuánto predique, no importando cuánto tiempo pase dentro del templo, en la iglesia, la salvación no la puedo alcanzar, no la puedo lograr por ninguna de mis acciones. No tengo méritos, sino que tengo que reconocer mi condición. Y es que soy un pecador. Y la única forma en la que puedo alcanzar salvación es a través de la fe. Es reconociendo mi condición y viniendo delante de Dios y diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ábreme las puertas de tu casa. Déjame entrar, aunque sea como uno de tus jornaleros. El amor del Padre. Y la semana pasada veíamos en la historia del hijo pródigo cómo un hijo que había de alguna forma insultado a su padre, luego se arrepiente, se humilla y regresa al padre humillado, entendiendo que había cometido un error, entendiendo que había fallado. Y entendíamos que esto representa nuestras vidas cuando venimos delante de Dios humillados, reconociendo nuestras faltas y nuestros errores. Y en esta historia vimos cómo dice que el Padre fue movido a misericordia. Y el Padre recibió al Hijo y volvió a darle privilegios dentro de la casa. No lo humilló, sino que lo aceptó. Cambió sus ropas maltratadas, volvió y puso un anillo en sus dedos, cambió sus sandalias desgastadas y le dio otra oportunidad. ¿Cómo podemos relacionar la historia del hijo pródigo que la mayoría de ustedes conocen? Creo que quizás algunos que no nos acompañaron de los 66 que hasta ahora han estado conectados por Facebook Live. Entiendo que quizás algunos de los que están ahí conectados no estuvieron con nosotros el sábado pasado, pero entiendo que la mayoría conocen la historia del hijo pródigo. ¿Y cómo puede relacionarse el hijo pródigo a nosotros? ¿Cómo podemos nosotros o en qué área o aspectos de nuestras vidas nos parecemos a este joven? En el libro de Romanos capítulo 3, versículo 23, la palabra de Dios nos enseña, por cuanto todos pecaron y no alcanzaron la gloria de Dios. En la Reina Valera 1960 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Nosotros, al igual que el hijo pródigo, desde nuestro nacimiento cargamos con nosotros una culpa, y es la culpa del pecado. La palabra de Dios nos enseña que como el primer hombre pecó, es decir, Adán, así el pecado ha sido pasado de generación en generación. La mayoría de nosotros conocemos lo que es la carga genética, el ADN. Cómo nosotros desde nuestros padres podemos adquirir el color de piel, el color de nuestros ojos, e incluso en nosotros puede manifestarse cosas que no queremos que se manifiesten, como enfermedades hereditarias. Cuando vamos a un consultorio, cuando nos presentamos delante de un especialista, algunas de las preguntas que nos hacen es si alguno de nuestros padres sufrieron de alguna enfermedad que pudiéramos nosotros adquirir de forma genética o hereditaria. Pues de esa misma forma el pecado es transmitido de generación en generación. Por eso vemos cómo es una tendencia, no vamos a decir que siempre es así,
pero que algunos patrones de conducta de nuestros padres pueden manifestarse en nosotros. No solamente los rasgos físicos, sino que incluso patrones de conducta, algunos buenos, algunos malos. Y la palabra de Dios nos enseña que todos somos pecadores. Todos estamos en la condición de aquel muchacho que se apartó de su padre y que le ofendió. Delante de Dios, nosotros, si no hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, estamos en la misma condición. Todos somos pecadores. Algunos pecadores arrepentidos, otros que no han asumido el compromiso o el arrepentimiento de sus pecados. Pero en esta hora yo quiero decirte que la historia, al igual que la del hijo pródigo, no termina en nuestros pecados. No termina en la acusación que recibimos por ellos. Porque hay una acusación que recibimos por el pecado. Al pecar no solamente pecamos, sino que nos hacemos prófugos de una justicia, y es la justicia de Dios. El libro de Romanos capítulo 6 versículo 23 dice: porque la paga del pecado es la muerte. Romanos 6 23, la paga del pecado es la muerte. Entonces el pecado tiene consecuencias. Entonces el pecado genera en nosotros algo que no quisiéramos asumir. Nadie, a ninguno nos gustan las consecuencias negativas de nuestros actos. Y Romanos está diciendo que la paga del pecado es la muerte. Todos hemos pecado. Por cuanto todos hemos pecado, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y por consecuencia hay un veredicto. Por consecuencia hay una resolución. Y es que todo el que ha pecado, su destino, su final es la muerte. Entonces, tenemos que seguir entendiendo cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. El propósito de Dios es primero que reconozcamos nuestra condición. Dios quiere que reconozcamos nuestra condición y que dejemos de entender que porque hacemos grandes donaciones a la iglesia o porque creemos que somos buenos o hacemos buenas obras, estamos bien. Si hoy pudiéramos o tuviéramos la oportunidad de estar delante de Dios y decirle por qué Él debiera dejarnos entrar al reino de los cielos, por qué Él debería permitirnos pasar a la gloria eterna, ¿cuál sería nuestra respuesta? Delante de Él pudiéramos decir que nunca hemos pecado, que nunca hemos fallado. Tú nunca has mentido. Por tu mente nos pasan pensamientos que están prohibidos delante de Dios. Si hoy pudiéramos conectar un monitor a tu memoria y que todo lo que pasa por tu pensamiento, por tu mente, sea proyectado a través de él, y que tus hijos, tu esposa, tu familia, tus amigos vean lo que tú has pensado, lo que tú has dicho, que tú seas un libro abierto para ellos hoy. ¿Sería esto agradable para ti? Pues yo quiero decirte que Dios conoce incluso la historia jamás contada de parte de nosotros. Normalmente cuando contamos una historia, o la mayoría de las veces cuando contamos una historia nuestra, contamos nuestros logros, nuestros éxitos. Muy pocas veces abrimos nuestro corazón para exhibir aquellas historias que jamás han sido contadas.
¿Cuál es tu historia? Esa historia que jamás ha sido contada. Aquel pecado, aquella falta que hay dentro de ti que tú eres incapaz de revelarle a tu esposa. Aquel desliz que tú eres incapaz de comentarle a tu amigo. Aquello que Dios conoce. Aquello que nos hace pecadores. Pero quiero decirte que Dios no es un Dios que nos condena, que nos señala y que quiere que todas estas culpas y estas faltas estén sobre nosotros. En la palabra de Dios declara que su amor es tan grande que Él entregó a su único hijo para perdonarnos. Y como aquel joven fue recibido por su padre, el corazón de Dios y el propósito de Dios es recibirnos a nosotros también. Por eso el texto de Romanos capítulo 6, versículo 23, aunque dice la paga del pecado es muerte, nos revela y también nos enseña que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aunque nuestros pecados nos condenan, aunque nuestros pecados nos separan de Él, yo quiero decirte en esta hora que hubo alguien que ocupó tu lugar y ocupó mi lugar para que hoy el Padre eterno no nos vea a nosotros, sino vea a su Hijo. En Romanos capítulo 5, versículo 6, nos enseña, porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Él no murió por los sanos, Él murió por los enfermos. Él anda buscando a aquellos que quieren ser sanados. Él anda buscando a aquellos que han reconocido que necesitan que Él sane su corazón. Él anda buscando a aquellos que han entendido que necesitan que Él lave su corazón. Él anda buscando a aquellos que han entendido su condición y que hoy han entendido que en medio de su necesidad, en medio de sus pecados, necesitan a alguien que pague por ellos. Qué maravilloso es que cuando tú te sientes en un restaurante o cuando vayas a un lugar, al momento de pagar la cuenta, te des cuenta que ya otro pagó por ti. Escuchaba una historia recientemente y la he compartido con otros, pero fue algo reciente. Hay un joven que está muerto de su cuello hacia abajo, su cuerpo, por un accidente. Él mueve su silla de rueda a partir de por su boca. Y él es famoso en TikTok. Y en estos días subió un video diciendo, conmovido, llorando, porque en un restaurante donde estaba sentado con su madre, alguien a la hora de pagar la cuenta, el mozo le dijo, ya alguien pagó por usted. Y él estaba conmovido por este acto de amor. Y él decía, todavía hay gente, todavía hay personas con amor en su corazón. Y cuando habló con aquella persona que pagó su cuenta, esa persona le expresó, era un joven, y le dijo, lo que pasa es que cuando te vi sentado en esa silla de rueda, parapléjico, no te vi a ti, sino que vi a mi hermano, porque yo tengo un hermano que está en esa misma condición. Y esto me hizo pensar en cuando Dios nos ve a nosotros. Dice la palabra de Dios que Él llevó en la cruz todos nuestros pecados. Él llevó en la cruz todas nuestras faltas. Cristo llevó en Él el acta de los decretos que nos condenaban. Y hoy cuando el Padre nos ve, no nos ve a nosotros, no ve nuestras faltas, no ve nuestros pecados, porque todo aquel que lo entregó a Cristo, sus pecados estuvieron allá en la cruz del Calvario, crucificados juntamente con Él. Y ahora nosotros, dice la palabra de Dios, que estamos sentados juntamente con Él en lugares celestiales. Ese es el lugar que ocupa todo aquel
que ha reconocido su condición. El versículo 7 de Romanos capítulo 5 dice, porque a duras penas habrá alguien que muera por el justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no murió por aquel arrepentido. Él murió por el momento en el que ese arrepentido era pecador. Él murió por los pecados, porque si no lo hubiéramos necesitado, él no hubiera venido a morir por nosotros. Pero necesitábamos su muerte, porque si no moría él, íbamos a morir nosotros. Y hoy nosotros entendemos y estamos agradecidos de él, porque entendimos que había un precio que tenía que pagar yo. Cada uno de esos látigos, cada una de esas espinas eran para mí. Esa muerte era para mí. Y él tomó mi lugar. Y él ha tomado mi lugar. Y no ha dejado de tomar mi lugar. Porque en el momento en el que nos presentemos delante de Dios, en el momento en el que estemos delante del trono de Dios y que vayamos a ser juzgados por Dios, en vez de recibir condenaciones, lo que merecíamos era juicios y lo que vamos a recibir es galardones. Lo que vamos a recibir es una corona. No porque nosotros la merecemos, no porque nosotros la ganamos, sino porque Cristo ya la ganó por nosotros. El versículo 9 de Romanos 5 dice, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira por medio de él. Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo, mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvados por su vida. No solo esto, sino que también gloriados en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Este texto nos está diciendo lo que declara una canción muy conocida que fue cantada por el hoy fallecido Julio Melgar. Ya no eres esclavo del temor. Ya no eres esclavo del miedo. Hoy eres hijo de Dios. Si hoy te atreves o si te has atrevido a entregarle tu corazón a Dios, puedes estar segura y seguro de que si él murió por ti, habiendo tú pecado, habiéndote tú separado de él, mucho más su sangre ha sido derramada por ti, hoy que le sirves o desde hoy que te atrevas a servirle. No tendrás más temor, ni miedo, ni dudas de que eres libre, de que eres salvo, porque ya Cristo murió por tus pecados. Yo sé que una y otra vez te van a querer condenar. Yo sé que una y otra vez te van a querer señalar. Cuando el padre recibió al hijo pródigo, recibió a su hijo perdido, la forma en que él lo entendió fue la siguiente. Él dijo, este era mi hijo que estaba muerto y hoy vive. Este era mi hijo que estaba perdido y ha sido encontrado. Pero el otro hermano vio las cosas de una manera diferente. Él sintió que no debía hacérsele ese reconocimiento a alguien que falló. Él entendía que no debería haberse hecho una fiesta por alguien que había cometido una ofensa hacia el Padre. Porque nuestra mentalidad, nuestros corazones son muy diferentes al corazón de Dios. La palabra de Dios dice, venid a mí todo el que esté trabajado y cansado y yo lo haré descansar. El Señor entregó a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. No importando sus pecados, no importando sus faltas, no importando su error. Geraldo Báez no lo va a entender, pero Dios te ama. Geraldo Báez no va a entender por qué Dios perdona a alguien que está en la cruz.
No va a entender por qué Jesús le dice a alguien que está en la cruz por haber cometido atrocidades. Está siendo condenado porque ha cometido barbaridades. Y Jesús le dice, hoy estará conmigo en el paraíso. Geraldo no va a entender ese amor. Posiblemente tu familia no va a entender el amor de Dios. Posiblemente en la iglesia hay personas que no van a entender el amor de Dios. Hay personas que van a decir, ¿y por qué el pastor lo abraza? Hay personas que decían, ¿por qué Jesús come con aquel hombre? Hay personas que decían, ¿por qué Jesús habla con esa prostituta? Hoy en día habrán personas que no van a entender el amor de Dios. Hoy en día habrán personas que no van a entender por qué Dios te ama tanto. Hoy en día no hay personas que no van a entender por qué Él se te aparece en sueños. Hoy en día hay personas que no van a entender por qué Él permite que tú escuches palabras como esta. Hoy en día hay personas que no entienden el amor de Dios para ti, pero yo quiero decirte en esta hora que las cosas espirituales no son entendidas en lo natural. Y el amor de Dios, el Señor declara en su palabra que Él es amor. En el libro de Efesios capítulo 2 versículo 8 dice, porque por gracia habéis sido salvos, por gracia habéis sido salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, sino un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creado en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. La palabra dice, por gracia somos salvos. ¿Qué es la gracia? Es un regalo inmerecido. Ninguno de nosotros merecíamos la salvación. No importando cuántos años de ministerio tengamos, no importando cuánto hayamos invertido para predicar el evangelio a través de las redes sociales. Yo no merezco la salvación. No importando cuánto predique, no importando cuánto tiempo pase dentro del templo en la iglesia, la salvación no la puedo alcanzar, no la puedo lograr por ninguna de mis acciones. No tengo méritos, sino que tengo que reconocer mi condición. Y es que soy un pecador. Y la única forma en la que puedo alcanzar salvación es a través de la fe. Es reconociendo mi condición y viniendo delante de Dios y diciéndole, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, pero ábreme las puertas de tu casa. Déjame entrar, aunque sea como uno de tus jornaleros. Hay personas que no entienden por qué Jesús rechazó a una mujer una y otra vez y le decía, el pan de los hijos de la casa no se le puede echar a los perros. Y el Señor quería enseñarnos una lección a través de esto. Y era la fe que tenía esta mujer. Porque por encima de estas palabras, ella siguió persiguiendo, buscando a Jesús y declaró una palabra de fe que nosotros deberíamos estar dispuestos a declarar hoy. Y es, aún los perros tienen derecho a comer de la migaja que cae de la mesa de su Señor. Él nos quiere bendecir. Él nos quiere prosperar. Pero Él quiere encontrar en nosotros un corazón humilde. Él quiere encontrar en nosotros hombres y mujeres, como decíamos la semana pasada, de espíritu pobre. Que aún en medio de esto digamos, Señor, yo no merezco nada, pero tú lo has hecho todo por mí. Señor, ¿qué yo tengo que hacer por ti? Señor, yo no soy nada, yo no soy nadie y tú lo diste todo. Señor, ¿qué hago por ti? Hoy en día nosotros somos tan importantes que no nos preguntamos qué quiere Dios de nosotros. Y la palabra de Dios nos enseña en este texto que leímos en Efesios capítulo 2 versículo 8, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para hacer las buenas obras,
las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por gracia somos salvos. ¿Y para qué nos salvó el Señor? Dios tiene un propósito contigo. Él te ha dado salvación, te ha dado vida, pero Él quiere que tú hagas algo para Él. Y es que cumpla sus propósitos, aquellos que han sido preparados desde antes de la fundación del mundo para ti. Hay un amigo, hay un hermano, hay un familiar que tiene que recibir una palabra de Dios por medio de ti. Tú vas a ser un instrumento de salvación. Tú vas a ser testigo de las maravillas de Dios, para que otros crean, para que otros vean que si Dios lo hizo contigo, lo puede hacer con ellos, para que otros entiendan que si Dios cambió un Zaqueo, de que si Zaqueo fue capaz de devolver todo lo que se había robado, porque ellos también no son capaces, para que otros vean de que si el Señor a una mujer adúltera trajo salvación a su vida, ¿por qué no puede hacerlo con ellos también? Para que otros vean de que si el Señor salvó a una mujer prostituta y transformó su vida y transformó su corazón, ¿por qué no puede hacerlo contigo también? Dios quiere hacer algo maravilloso contigo y a través de ti. En Romanos capítulo 10, versículo 9, dice que si confiesa con tu boca a Jesús por Señor y crees en tu corazón que Él resucitó entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Me llama la atención que Dios quiere hacer un trabajo desde tu corazón. Y dice, con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. No es solamente sentirlo en el corazón, también hay que exteriorizarlo. No es solamente exteriorizarlo, también hay que tenerlo en el corazón. ¿El qué? La ropa, la forma de hablar, la forma de vivir, la forma... No, el amor por Dios. El deseo de serle fiel. Entendiendo lo que Él hizo por mí. Yo no vivo para Dios. Y cada una de las cosas que hago para Él no deben de ser una carga, no deben de ser un sacrificio, sino que tienen que ser un agradecimiento. Mi vida para Dios no es una vida de sacrificios, es una vida de agradecimiento. No pienses en las cosas que tú crees que tienes que dejar para seguir a Dios. Piensa en lo agradecido que tú debes de estar por lo que Dios hizo por ti y para ti, en todo lo que dejó Él para venir a salvarte. En Romanos capítulo, en Isaías capítulo 55, versículo 6 dice, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto esté cerca. Este es tiempo de salvación. Son tiempos de salvación. Aprovecha la oportunidad que hoy Dios te ofrece. Hoy en medio de tanta crisis, Dios ha utilizado tantos medios para llegar y alcanzar el mundo con un mensaje de salvación. Hoy yo me presento ante una cámara y muchos otros se presentan ante una cámara. Muchos otros están parados en una esquina con un megáfono. Muchos otros están en un tren, están en una guagua, están en una calle regando tratado. No porque esto es un negocio, no porque vamos a recibir beneficios de lo que estamos haciendo. Si alrededor de todo el mundo hay tantos hombres y tantas mujeres que se han levantado a declarar el amor de Dios y lo que Dios quiere hacer en cada uno de aquellos que le creen, es porque creemos en lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Es porque estamos convencidos de que Él lo que quiere hacer es librarte, salvarte, es transformarte, es llenarte, como lo ha hecho con cada uno de nosotros. En Mateo capítulo 18, versículo 15 al 22, Pedro le pregunta a Jesús cuántas veces debe perdonar a su prójimo y le dice hasta 7, Señor.
Y Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Humanamente, el perdón de nosotros está relacionado a tiempo, a cantidad, a fidelidad. ¿Qué tan fiel tú me has sido? Demuéstrame que realmente te has arrepentido. Pero el Señor hoy está esperando simplemente a que nosotros tomemos la decisión de venir delante de Él y automáticamente perdonarnos. El Señor no te va a dar 3 meses de prueba. El Señor no va a esperar y va a estar pendiente a que tú le vas a fallar otra vez. Él simplemente quiere perdonarte. Y a Él no le importa cuántas veces tenga que perdonarte. Él quiere perdonarte. No importa cuánto haya fallado, Él te vuelve a perdonar. Tú puedes estar quizás confundido porque los hombres no son así. El ser humano no es así. El ser humano, construir confianza tarda muchos años y mucho tiempo, pero perderla con un solo error pierde la confianza de un amigo, de una pareja, de un compañero de trabajo. Pero Dios no le importa cuántas veces tiene que darte la oportunidad. Él quiere que tú te levantes. Él quiere que tú te levantes, que tome la decisión de recibirle, de aceptarlo. Romanos capítulo 5, versículo 20 dice, y la ley se introdujo para que abundara la transgresión. Hay una ley escrita en la palabra de Dios. Hay una ley escrita en nuestra conciencia que nos hace entender y saber cuando le fallamos a Dios. Y esta fue escrita para que abundase la transgresión, para que una y otra vez fallemos. Dice Pablo que cuando no existía la ley, él era inocente, por lo cual él no fallaba. Pero ahora que él conoce la ley, cada vez que él comete un error, él sabe que falló. Entonces la ley no viene a ser consciente de nuestros errores. Pero dice Romanos capítulo 5:20, pero donde el pecado abunda, sobreabunda la gracia. El Señor está diciendo claro a través de esto. No importa el pecado, no importa cuánto pecado, la gracia siempre va a ser mayor. Porque mientras más grande es el pecado, más grande tiene que ser la manifestación de gracia y misericordia para el perdón de ellos. Esto un hombre no lo va a entender. Esto un ser humano no lo va a entender. Nosotros como seres humanos, cuando alguien comete un error grande, los condenamos. Y como decía alguien recientemente, vamos a estar condenando y vamos a estar señalando a los demás hasta que se descubra el error nuestro. Por eso la palabra de Dios dice, con la misma vara que midas, serás medido. Hoy Dios quiere expresar, extender su misericordia y su amor, porque Él no es como los hombres, Él no es como los jueces, Él no es como los gobiernos. Él quiere demostrar su amor y su gracia sobre ti. Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado. Todavía no es tiempo de condenación. Llegará un día de juicio para aquellos que no tomen esta decisión. Pero hoy el Señor te dice, hoy es tiempo de reconciliación. Hoy es tiempo de perdón. Hoy es tiempo de gracia. Porque aquel hijo que estaba perdido ha regresado. Porque aquel hijo que estaba muerto ha vuelto a la vida. Hoy es tiempo de perdón.